Muy buenos días, bendecido viernes, hermanos. Y la historia que nos trae la palabra de Dios en esta mañana habla acerca de la samaritana. Todos recordamos aquella historia que se encuentra relatada en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 5 al 42. Y sabemos que la historia nos habla acerca de una mujer que entregó lo que tenía, y lo que tenía era simplemente agua. Este relato bíblico comienza en la ciudad de Sicar. Esto era territorio de Samaria por aquel entonces, y los samaritanos, como sabemos, eran personas mal vistas por los judíos, los consideraban impuros, incluso evitaban pisar suelo samaritano. Sin embargo, vemos que allí la historia nos narra que el Señor hace un alto en el camino y decide parar allí en Samaria y sentarse a descansar junto al pozo de Jacob. Estando allí el Señor, aparece en escena esta mujer, la samaritana, en busca de agua con un cántaro en sus manos. Y el Señor, al verla, lejos de repudiarla, como era normal en aquel contexto, decide hablar con ella y le solicita de beber. A lo cual la mujer queda, digamos, de alguna manera sorprendida porque no era lo normal, ¿verdad?, de la época, ¿no? Y entonces vemos que en el versículo 9 del capítulo 4 la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer y samaritana? Y el Señor le responde: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús, eh, pese al contexto social, vemos que, lejos de repudiarla, entabla una conversación, ¿verdad?, con ella. Y vemos que la mujer, de alguna manera, eh, sigue la conversación y accede al pedido del Señor, ¿no es cierto?, dándole agua. Sabemos que el Señor podía hacer milagros, no era necesario que recurriera a la mujer para solicitarle agua, pero todo lo que el Señor hacía tenía un propósito eternal, ¿verdad? Por eso en el versículo 13 del capítulo 4 de Juan dice que, respondiendo Jesús, le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas, dice en el versículo 14, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Jesús mostró interés en esta mujer y le hizo ver que podía darle aquella agua viva que podía saciar la sed de su alma. Y si seguimos el relato en los versículos 15 y 16, dice que la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a saciarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. El Señor le da esta orden porque en realidad tenía un propósito, ¿verdad? A lo cual la mujer le responde: no tengo marido. Y le dice: bien has dicho, le dice el Señor, no tengo marido. Y resalta en la segunda parte del versículo 18: esto has dicho con verdad. Obviamente el diálogo continúa, el Señor le resalta algunas cosas, algunas características que se supone que nadie conocía más que ella de su vida, a lo cual la mujer, sorprendida, deja el cántaro en el piso y se va corriendo a la ciudad a contar su experiencia a los habitantes. Y dice el relato que muchos de los samaritanos creyeron en el Señor por el testimonio de la mujer. Dice que más otros fueron al lugar y escucharon la palabra del Señor y creyeron. Y es interesante que el propósito de Dios en esta historia no era solo alcanzar la salvación de aquella mujer, sino poder alcanzar también a través de ella a toda una ciudad. Ahora, la pregunta de esta mañana para vos y para mí es: ¿qué nos pide el Señor?
¿Qué te está pidiendo el Señor hoy? Tal vez algo material, tal vez alguna cosa que te ata, ¿no es cierto? Eh, Tal vez tiempo, pero sin lugar a dudas que el Señor tiene un propósito para vos y para mí. Y que quizás tan solo en esta mañana el Señor te esté pidiendo algo tan simple como lo que le pidió a aquella mujer, agua. Tené por seguro que si el Señor te pide alguna cosa es porque desea que vos y yo seamos instrumentos útiles en sus manos. Como lo fue esta samaritana, que a través de una simple conversación allí a orillas de ese pozo de Jacob, el Señor le mostró, ¿no es cierto?, que era algo más que un simple judío, que tenía, digamos, el poder de lo alto, ¿no es cierto? La mujer sorprendida fue en busca de otras personas a testimoniar lo que el Señor le había dicho a ella en ese lugar. Que vos y yo podamos ser, al igual que aquella mujer samaritana, ¿verdad? Que podamos entregarle a Dios lo que Dios nos pide. Y que podamos entregarnos también a Él como instrumentos útiles para que en sus manos podamos alcanzar a otros que hoy están sin Cristo, sin esperanza, perdidos en este mundo, y que quizás la única oportunidad que tengan de escuchar la palabra de Dios sea a través de vos o de mí. Te deseo que tengas un lindo viernes y que lo termines mucho mejor. Hasta cualquier momento.